Fred Rogers era más que un amable vecino de la tele. Era un luchador. En 1984, Burger King lanzó un anuncio con un falso Sir Rodney vendiendo hamburguesas. Fred hizo una llamada. El anuncio desapareció de la noche a la mañana. Cuando el KKK usó su voz para mensajes racistas dirigidos a niños, no solo se enojó, emprendió acciones legales, pero había una línea que ni siquiera este caballero cruzaría. Cuando los productores lo presionaron para que renunciara a sus valores, Fred hizo algo que nadie esperaba. Conozcamos la historia completa. Fred Rogers nació el 20 de marzo de 1928 en Latrobe, Pennsylvania. Su familia era adinerada. Su padre era empresario y vivían en una gran casa de ladrillo con todo lo que un niño podría desear: libros, juguetes, música. Pero Fred no se sentía afortunado. Tenía problemas de salud y lo mantenían encerrado la mayor parte del tiempo. Mientras otros niños jugaban afuera, Fred se quedaba dentro, observando desde la ventana. Incluso con toda la comodidad a su alrededor, se sentía solo. Esa soledad lo moldeó. Le dio un corazón capaz de sentir lo que sentían los demás. Más adelante, usó ese sentimiento para ayudar a los niños a sentirse apreciados y amados. De niño, Fred se enfermaba a menudo. Tenía asma y tenía que quedarse en casa durante semanas. Su madre intentaba mejorar la situación. Le cosía marionetas y tocaba el piano con él. Pero los días eran largos y la soledad no desaparecía. También subió de peso y era tímido. No hablaba mucho en clase. No tenía muchos amigos, pero observaba a la gente. Notaba sus emociones, su tristeza, su felicidad, sus miedos. Esa discreta habilidad le ayudaría más tarde a hablar con millones de niños de una forma que realmente entendían. Alrededor de los 11 años, ocurrió algo que Fred jamás olvidó. Algunos niños de su barrio empezaron a llamarlo Freddy el Gordo. Un día, lo persiguieron durante 11 cuadras, gritando y riendo. Fred estaba aterrorizado. Se quedó sin aliento, humillado y herido. Ese momento le dejó una cicatriz, pero también le dio un propósito. Más tarde hablaría sobre el acoso escolar en su programa, no como profesor, sino como alguien que lo había vivido. Les enseñó a los niños a lidiar con el dolor, a ser amables y a defenderse. Había una persona que hacía que los jóvenes se sintieran completamente queridos. Su abuelo, Fred McFeely. Todos los domingos, Fred visitaba la granja de su abuelo. Allí se sentía libre. Podía correr por el campo, explorar la naturaleza y ser él mismo. Su abuelo le decía: Freddy, me alegras el día con solo ser tú. Esas palabras lo acompañaron para siempre. Le dieron fuerza cuando se sentía invisible. Más tarde, le puso el nombre de Mr. McFeely a un personaje de su programa, en honor al hombre que lo hizo sentir especial por el simple hecho de existir. La preparatoria trajo cambios. Fred ingresó a la preparatoria Latrobe como un chico tranquilo y con sobrepeso que aún soportaba el acoso escolar. Pero un estudiante llamado Jim Stumbaugh se acercó y se hizo amigo suyo. Esa amistad sacó a Fred de su caparazón. Se unió a las actividades escolares y descubrió su talento para el liderazgo. Para su último año, Fred se convirtió en presidente del consejo estudiantil. Se involucró en la música, el teatro y la oratoria. Perdió peso, adquirió más confianza y finalmente empezó a creer en sí mismo. Ese camino, de niño tranquilo a líder, le enseñó lo poderosas que pueden ser la amabilidad y la amistad. En 1946, Fred empezó la universidad en Dartmouth, pero un año después, se trasladó al Rollins College de Florida. Esa decisión lo cambió todo. En Rollins, Fred descubrió la música. La estudió a fondo y compuso más de 200 piezas. Se graduó con honores en 1951 en composición musical. Su tesis de grado fue una sonata para piano. Esa música no se quedó en las aulas. Más tarde, conmovió a los niños a través de su espectáculo. Sus canciones tiernas se convirtieron en herramientas para ayudarlos a comprender los sentimientos, los miedos y el amor. Ese mismo año, Fred fue a casa de visita y vio un televisor por primera vez. El programa que vio estaba lleno de payasadas, pasteles y caras. No se rió. Estaba perturbado. Pensó: esto podría ser algo hermoso. ¿Por qué se desperdicia? Ese momento lo impactó profundamente. No fue solo una idea pasajera. Fue una revelación que le cambió la vida. En ese momento, decidió dedicarse a la televisión, no para ser famoso, sino para ayudar a los niños.
Esa pantalla en blanco y negro le mostró el poder de los medios y su potencial para el bien. Fred se mudó a Nueva York en 1951 y empezó a trabajar en la NBC. Trabajó entre bastidores en grandes programas como Your Hit Parade y The Voice of Firestone. Ayudó con la utilería, los cambios de escenario y la producción en vivo. NBC producía más de 1000 horas de espectáculos en vivo a la semana. Era un trabajo frenético, pero Fred aprendió muchísimo. Aún así, algo no cuadraba. Veía cómo el dinero y los patrocinadores lo controlaban todo. No le gustaba el ruido, la publicidad, la falta de entusiasmo. Esa experiencia le dejó clara su decisión. No quería formar parte de la televisión comercial. Así que, en 1953, Fred abandonó ese mundo. No quería perseguir las calificaciones. Quería ayudar a los niños a crecer. Se matriculó en un seminario en Pittsburgh y también estudió desarrollo infantil con la Dra. Margaret McFarland. No solo estaba aprendiendo sobre la fe, estaba aprendiendo sobre los niños, las emociones y cómo hablarles de una manera que realmente importara. Fue un camino inusual. La mayoría de la gente eligió una sola cosa. Él eligió 3 medios de comunicación: psicología y espiritualidad. Esa combinación haría que su programa fuera único en la televisión. Ese mismo año, Fred regresó a Pittsburgh y se unió a un nuevo proyecto, WQED, la primera estación de televisión educativa financiada por la comunidad en Estados Unidos. La estación se inauguró en 1954 desde una mansión reformada. Tenían poco dinero y poca gente, pero tenían grandes ideas. En WQED fue coproductor, el único titiritero, e incluso tocó el órgano en vivo. No se trataba de una producción de gran presupuesto. Era simplemente Fred trabajando discretamente entre bastidores, creando algo mágico. Inventó una familia de personajes de marionetas: Daniel Tigre Rayado, el Rey Viernes 13, la Reina Sara Sábado, Excel Búho, Henrietta Gata y Lady Elaine Fairchild. Muchos de ellos llevaban nombres de personas reales de su vida: su esposa, sus compañeros de trabajo, sus amigos. El espectáculo pretendía ser sencillo, una simple forma de presentar cortometrajes infantiles, pero Rogers lo transformó en algo mucho más grande. Creó historias completas y le dio personalidad a cada títere. ¿El resultado? El Rincón de los Niños ganó el Premio Sylvania de 1955 al mejor programa infantil de producción local. Incluso se emitió a nivel nacional por la NBC. Sin embargo, Fred no quería ser el centro de atención. Dejó que las marionetas y la música hablaran por sí solas. Al mismo tiempo, Rogers se atrevió a algo que la mayoría de la gente no se atrevería a hacer. Asistió al seminario. En 1955, comenzó a estudiar en el Seminario Teológico de Pittsburgh mientras seguía trabajando a tiempo completo en WQED. No dejó su trabajo habitual. En cambio, se las arreglaba para tomar clases durante sus descansos de almuerzo. Esta doble vida duró 8 largos años. Iba corriendo del estudio al seminario y de vuelta, a veces sin siquiera cambiarse la ropa de trabajo. Además, él y la copresentadora Josie Carey viajaban a Nueva York para programas en vivo semanales. Aún así, seguía con sus estudios. Su meta no era ser predicador. No quería un púlpito. Lo que quería era usar la televisión para elevar el corazón y la mente de los niños. Por eso, cuando finalmente se graduó en 1963, no se dirigió a una iglesia. Se quedó en el estudio. Pero algo extraordinario ocurrió ese mismo año. Fred Rogers fue ordenado ministro presbiteriano, no para dirigir una congregación, sino para servir a los niños a través de la televisión. Fue una ordenación única. La iglesia vio lo que hacía y se dio cuenta de que no necesitaba 4 paredes ni bancos. Tenía una cámara, y a través de esa cámara llegó a millones. Cada canción, cada escena con títeres, cada momento, era su forma de compartir un mensaje de amor, aceptación y honestidad emocional. Entonces llegó un punto de inflexión que la mayoría de la gente olvida. En 1963, Rogers viajó a Canadá. Ali, en la Canadian Broadcasting Corporation, creó Mr. Rogers, un programa de 15 minutos que duró 337 episodios. Por primera vez, Fred apareció ante las cámaras. Hasta entonces, se había mantenido entre bastidores. Pero el ejecutivo de la CBC, Fred Rainsbury, lo convenció de salir a la luz. No fue fácil. Rogers era tímido y inseguro.
Pero esta versión canadiense fue donde todo cambió. Desarrolló su estilo amable. Se dirigía directamente a los niños y comenzó a construir lo que más tarde se convertiría en el barrio de la ficción. Ese primer concierto en Canadá contribuyó a forjar al tranquilo y afectuoso Sir Rogers que el mundo conocería más tarde. Cuando Fred Rogers regresó a Pittsburgh en 1966, no solo regresó a casa, trajo consigo algo grande. Tras unos años en Canadá, donde creó una versión preliminar de su programa infantil, recuperó los derechos y empezó de cero en WKID, una cadena de televisión pública local. Tomó elementos de su programa anterior, como el barrio de la ficción, y los combinó con nuevas ideas centradas en momentos de la vida real. Al principio, se emitió solo en Pittsburgh, pero entonces la Fundación Sears Roebuck le dio financiación. Eso lo cambió todo. El 19 de febrero de 1968, el vecindario del Sir Rogers se difundió a nivel nacional en la red, que posteriormente se convirtió en PBS. Este no era un programa infantil cualquiera. La mayoría de la televisión infantil de aquel entonces era ruidosa, rápida y llena de comedia física. Rogers hizo lo contrario. Él relajó el ritmo, creó un espacio que transmitía calma y seguridad, y a principios de los 70, ese pequeño y tranquilo espectáculo se había convertido en un nombre familiar. Se emitió durante más de 30 años y tuvo casi 1000 episodios, pero las cifras por sí solas no lo cuentan todo. Desde el inicio del programa, cada día, Rogers marcaba la pauta. Entró por la puerta, cantó su canción principal, se puso un cardigan y unas zapatillas. Se convirtió en un ritual, y no fue casualidad. Lo hacía para que los niños se sintieran cómodos. Los suéteres también eran especiales. Su madre los tejía a mano hasta su fallecimiento en 1981. El famoso cardigan rojo terminó en el Smithsonian, pero, como dato curioso, usaba cardigans verdes con más frecuencia. Rogers ni siquiera lo sabía. Era daltónico. Aún así, ese simple acto de cambiarse de ropa les indicaba a los niños que entraban en un espacio donde eran aceptados tal como eran. El 1 de mayo de 1969, Rogers viajó a Washington, D.C., y habló ante el Senado de los Estados Unidos. El presidente Nixon quería recortar a la mitad la financiación de la televisión pública, de 20 a 10 millones de dólares. Rogers explicó con calma por qué eso perjudicaría a los niños. Su programa costaba solo $6,000 al año, menos de 2 minutos de dibujos animados. Habló con suavidad, pero con profunda emoción. En un momento dado, citó la letra de su programa. El senador que lo escuchaba, John Pastore, tenía fama de ser duro. Pero al final, dijo, parece que acabas de ganar los 20 millones de dólares. Ese momento no solo salvó a PBS, demostró que una voz amable puede ser poderosa. Apenas unos días después, el 9 de mayo de 1969, Rogers dio otro paso audaz, pero este ocurrió en el programa. En el episodio 1065, invitó a François Clemens, un actor negro que interpretaba a un policía, a remojar los pies juntos en una pequeña piscina. Esa escena puede parecer simple ahora, pero en aquel entonces, la segregación en las piscinas públicas seguía siendo un problema real. Rogers no sermoneaba, simplemente mostraba amabilidad. Compartían la piscina, compartían una toalla, y eso enviaba un mensaje claro. Todos merecen respeto. Décadas después, Rogers le lavó los pies a Clemens en privado, dándole las gracias por todo. Ese episodio sigue vigente como una postura silenciosa pero contundente contra el racismo. A medida que el programa llegaba a más hogares, su popularidad crecía. Tras su difusión nacional en 1968, la audiencia siguió creciendo. Entre 1985 y 1986, llegó a 1,8 millones de hogares estadounidenses y obtuvo una cuota de pantalla del 2,1%. Eso fue enorme para un programa de televisión pública. Rogers escribió todos los guiones, creó todas las marionetas e incluso compuso más de 200 canciones y 13 óperas para el programa. No solo lo presentó, lo construyó desde cero. Incluso después de la emisión del último episodio en 2001, las reposiciones se mantuvieron con fuerza. Se convirtió en uno de los programas más longevos de la historia de PBS. Pero Rogers no estaba contento con el rumbo de la televisión infantil en general.
Le preocupaba que muchos programas estuvieran más interesados en convertir a los niños en consumidores que en ayudarlos a crecer. Una vez dijo, a un niño se le valora por lo que será. Algún día será un gran consumidor. No lo decía como un cumplido. Se negó a usar su programa para vender juguetes o cereales. Incluso impidió que Burger King publicara un anuncio de parodia con su imagen. Mientras otros programas se centraban en productos, Rogers se centró en las necesidades emocionales de los niños. Eso lo hizo diferente y no siempre fue popular en el sector comercial de la televisión. Incluso sus hábitos alimenticios reflejaban sus valores. A principios de los 70, Rogers se hizo vegetariano. Dijo, no quiero comer nada que tenga madre. Creía en la bondad hacia los animales, no solo hacia las personas. Inspirado por el libro Dieta para un planeta pequeño, veía el vegetarianismo como una forma de mostrar amor y respeto a todos los seres vivos. En su programa, nunca mostraba a gente comiendo carne. Si una escena transcurría en un restaurante, no había hamburguesas ni pescado en pantalla. Incluso escribió una canción protestando contra la práctica de teñir pollitos en Pascua. Esa empatía era la esencia de su personalidad. Rogers también hizo algo que la mayoría de los presentadores de televisión infantil no se atreverían a hacer. Habló de temas difíciles. Tan solo 2 días después del asesinato de Robert F. Kennedy en junio de 1968, emitió un episodio especial para ayudar a los niños a comprender lo sucedido. El títere Daniel Tigre Rayado preguntó, ¿qué significa asesinato? Rogers no eludió la pregunta. La explicó con sencillez y honestidad. A lo largo de los años, abordó temas como la guerra, la muerte, el divorcio y el racismo. Desde la primera semana del programa, ayudó a los niños a comprender un mundo complejo. Creía que hablar de cosas aterradoras les daba menos miedo. Su creencia en las emociones era la base de todo. Les dijo a los niños que todos los sentimientos estaban bien, incluso la ira y el miedo. Cualquier cosa que se pueda mencionar puede ser más manejable, dijo. Trabajó en estrecha colaboración con psicólogos infantiles para asegurarse de que el programa reflejara las preocupaciones reales que enfrentaban los niños. No solo les dijo que eran especiales, les enseñó a manejar las emociones fuertes, les dio herramientas para expresarse y se aseguró de que supieran que eran amados simplemente por ser quienes eran. Fred Rogers era conocido por su voz suave y su sonrisa amable, pero tras bambalinas, la tranquilidad reinaba. De 1985 a 1990, el set de Mr. Rogers' Neighborhood estuvo lleno de risas, chistes y sorpresas inesperadas. Fred no era solo un presentador tranquilo. Le encantaba divertirse, y a la tripulación le encantaba burlarse de él. Un día, llegó cantando su canción de siempre, listo para ponerse sus zapatillas, pero cuando lo intentó, no le quedaron bien. Eran demasiado pequeños. Fred lo intentó de todos modos, sin dejar de cantar, hasta que se echó a reír. Era una broma. Un miembro de la tripulación llamado Jeff se había cambiado las zapatillas. Las de verdad. Jeff las llevaba puestas. Todos rieron, incluso Fred. En otra ocasión, alguien dejó una foto traviesa donde Fred la encontraría. En lugar de regañarlo, Fred lo convirtió en una broma. La hizo ampliar hasta convertirla en un póster enorme y se la dio al tripulante como regalo de Navidad. Ese era el espíritu del rodaje. Fred dijo más tarde que extrañaba a sus compañeros de juego más que a cualquier otra cosa después de retirarse en 2001. El barrio no solo se transmitía por televisión, fue real, lleno de amor y alegría. En 1985, Fred hizo algo sorprendente. Salió del escenario habitual y presentó a los músicos que dieron vida al espectáculo. No eran solo músicos de fondo, eran profesionales del jazz. Johnny Costa al piano, Joe Negri a la guitarra, Carl McVicker Jr. al bajo y Bobby Ross Thorne a la percusión. No tocaban melodías sencillas, tocaban jazz de verdad, en directo. En cada episodio, Johnny Costa ni siquiera usó guión. Simplemente observaba a Fred y seguía el momento. Hizo que el espectáculo pareciera real. Cuando Fred los presentó ante la cámara, no solo dijo nombres. Mostró a los niños cómo cada músico contribuía a la magia. Era raro ver tanta honestidad en la televisión infantil, pero Fred creía que los niños merecían saber quién hacía especial el programa. Era su forma de decir que cada persona importa. Fred Rogers también fue ministro, pero si vieras su programa, quizá nunca lo supieras. No predicaba, no mencionaba a Dios, pero todo su mensaje provenía de la fe, el amor
la bondad, la escucha y la paciencia. Creía que su programa de televisión era su ministerio. Las normas de la televisión pública obligaban a mantenerlo secular, pero Fred encontró la manera de integrar sus creencias en cada episodio. Hablaba de temas difíciles: la muerte, el divorcio, el racismo, no con miedo, sino con ternura. Mostraba respeto por cada niño, por cada invitado. Esa era su manera de vivir su fe, y millones lo sentían, aunque nunca vieran la cruz que llevaba en silencio en su corazón. A algunos les sorprende saber que Fred Rogers fue republicano toda su vida. Eso parece contradecir su mensaje de amor y aceptación, pero a Fred no le importaban las líneas partidistas, le importaba la gente. Luchó por la televisión pública. Creía en ayudar a los vulnerables. Años después, los medios conservadores lo atacaron. Decían que hacía que los niños se sintieran demasiado especiales, pero Fred no se detuvo. Su esposa, Joanne, dijo más tarde que los valores de Trump eran opuestos a los de Fred. Si Fred hubiera vivido más, podría haber cambiado de partido, pero al final, sus acciones dijeron más que su registro de votante. Demostró que la compasión puede surgir de cualquier lado. Una de las amistades más estrechas que Fred tuvo fue con François Clemens, el actor que interpretó al oficial Clemens. Fred lo eligió en 1968, convirtiéndolo en el primer hombre negro con un papel recurrente en la televisión infantil estadounidense. Eran muy unidos, como familia, pero hubo un capítulo doloroso. Cuando Fred supo que François era gay, le pidió que lo ocultara. En aquel entonces, ser abiertamente gay podía acabar con tu carrera. Fred temía que cancelaran el programa. Incluso animó a François a casarse con una mujer, lo cual hizo, pero terminó en divorcio. Años después, Fred se disculpó, acogió a las parejas de François, lo apoyó y creció. Su vínculo se mantuvo fuerte. Fred no habló públicamente sobre temas LGBTQ+, pero con sus acciones, al elegir a François, compartir un baño de pies con él en antena y apoyarlo, envió un mensaje discreto de amor y cambio. No todos los desafíos venían de adentro. En 1990, ocurrió algo horrible. El Ku Klux Klan empezó a usar una voz falsa de Fred Rogers para propagar el odio. Grabaron cintas que sonaban como las del barrio del Sr. Rogers, pero los mensajes eran racistas y crueles. Uno incluso describió un linchamiento. Atacaron a niños y compartieron el número de teléfono en las escuelas. Fred estaba desconsolado. Su empresa emprendió acciones legales de inmediato. En menos de un día, un juez federal ordenó al Klan detenerse y entregar todas las cintas. Fue una de las pocas veces que Fred usó la ley como arma, pero no fue por sí mismo. Era para proteger a los niños del odio disfrazado de bondad. Fred fue parodiado a menudo. El barrio del Sr. Robinson, de Eddie Murphy, fue uno de los más famosos. A Fred no le importó. Lo veía como una broma cariñosa, pero a veces tenía que intervenir. En 1984, Burger King lanzó un anuncio con un falso Sr. Rodney para vender hamburguesas. Fred hizo una llamada educada. El anuncio desapareció. Eso fue todo. Pero cuando alguien se pasaba de la raya, como ponerle una pistola en la mano a una camiseta, Fred no dudaba en demandar. No le importaba que se burlaran de él. Le importaba la confianza. Los niños confiaban en él. Eso lo era todo. Fred Rogers no solo predicaba amor y bondad. Lo vivió. Durante 49 años, estuvo casado con Joanne Bird Rogers, pianista y educadora a quien conoció en el Rollins College. Le propuso matrimonio en 1952 con una carta manuscrita. Joanne estaba tan emocionada que perdió la carta mientras corría a llamar y decir que sí, que sí, que sí. Su historia de amor era tranquila, pero profunda. No se trataba de momentos ostentosos. Se trataba de respeto, confianza y valores compartidos. Criaron dos hijos, James, nacido en 1959, y John, nacido en 1961. Ambos aparecían ocasionalmente en el barrio del Sr. Rogers, y ambos decían lo mismo. Su padre era exactamente el hombre que la gente veía en la pantalla. Joanne permaneció a su lado en cada etapa de su vida. Ella fue su ancla. Fred solía decir que ella lo ayudaba a ver con claridad cuando las cosas se ponían difíciles. Cuando Joanne falleció en 2021 a los 92 años, la gente recordó no solo su talento, sino también lo mucho que significaba para Fred. Fred también tenía sus propios pequeños rituales.
que demostraban su dedicación a vivir con propósito. Durante más de 30 años, mantuvo su peso en exactamente 143 libras. ¿Por qué esa cifra? Porque para él significaba te amo, una letra en I, 4 en love y 3 en you. Se pesaba todos los días después de nadar. Si subía o bajaba 1 kilo, lo ajustaba. Ese número se convirtió en parte de su personalidad. Tanto es así que Pensilvania declaró el día 143 del año como día 143 en honor a su mensaje de amor. La rutina de Fred no se limitaba a la báscula. Se levantaba antes del amanecer, nadaba, oraba, leía la Biblia, dormía una siesta y se acostaba a las 9:30. No fumaba ni bebía. Incluso evitaba la cafeína, tomando en su lugar un sustituto del café llamado Postum. Su único placer culpable, un chorrito de Kahlua sobre el helado. Eso fue todo. Incluso evitaba la carne, con la famosa frase, no como nada que tenga madre. En un mundo lleno de estrellas de televisión conocidas por sus hábitos salvajes, Fred era un rebelde tranquilo y silencioso, que prefería el autocontrol a la autocomplacencia. Su último episodio se emitió el 31 de agosto de 2001. Apenas 11 días después, el mundo cambió para siempre con los atentados del 11S. Fred ya se había despedido tras 33 años y 895 episodios. Pero cuando ocurrió la tragedia, la gente lo necesitó de nuevo. Así que regresó brevemente para grabar mensajes públicos especiales. Su consejo de buscar ayuda brindó consuelo en un momento de caos. No solo ayudó a los niños, ayudó a todo el país a recuperar la vida. Fred había planeado con mucho cuidado el fin del barrio del Sr. Rogers. La última semana de programa se centró en las artes, uno de sus temas favoritos. Cada despedida en esos últimos episodios fue intencionada. Incluso Lady Elaine, la marioneta traviesa, les dio a todos un premio en un concurso de arte. Y Fred, con su voz tranquila, dijo una última vez, siempre haces que cada día sea especial. Ya sabes cómo, simplemente siendo tú mismo. Sabía que no estaría aquí para siempre, así que también se preparó para eso. Trabajó con psicólogos para ayudar a los padres a hablar con sus hijos sobre la muerte y el duelo. Creía que la honestidad era mejor que edulcorar las duras verdades. Quería que los niños supieran que estaba bien estar triste y que estaba bien hacer preguntas. Incluso dijo que estaba bien responder esas preguntas con nadie lo sabe con certeza. Pero yo creo, luego vino la despedida más difícil. A finales de 2002, Fred empezó a tener dolor de estómago. No desapareció. Cuando los médicos finalmente lo revisaron, encontraron cáncer. Ya se había extendido. Aún así, Fred siguió adelante. Fue el gran mariscal del desfile de las rosas el 1 de enero de 2003, su última aparición pública. Poco después, los médicos le extirparon el estómago. Permaneció en el hospital durante 10 días. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue tocar el piano. Apenas unas semanas después, el 27 de febrero de 2003, un día después del cumpleaños de su nieto, Fred Rogers falleció en su casa de Pittsburgh. Estaba rodeado de su familia. Solo habían pasado 2 meses desde su diagnóstico. El país estaba de luto, pero Fred dejó más que recuerdos. Dejó una forma de vida, un código tranquilo, la creencia de que cada persona es especial y que la amabilidad, incluso en pequeñas dosis, puede cambiar el mundo.